Bueno, estamos aquí ya transmitiendo en vivo por nuestra frecuencia disruptiva. Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Estamos aquí esperando nuestra audiencia. Vamos a ver cómo nos va en este experimento. Charlas con Fixi, sesión no sé cuál. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, por aquí ya se van uniendo. Eh, Saludamos a Diego Ruidajo. ¿Cómo vamos? Eh, Estamos por aquí esperando a ver cómo nos va en Face, ¿no? Bien, hoy vamos a dedicar una conexión. Por aquí está también que ve, está Carlos Cuellar, César Contilde se ha unido. Bienvenidos a todos y todas. Eh, Bueno, por aquí Mauro Vargas nos manda un saludo. No hay problema, viejo Mauro. Por ahí quedará la grabación para que después la puedas ver. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a conversar sobre una novela muy particular. Hoy vamos a hablar de Guerrilleros, una salida al mar para Bolivia, de el escritor, periodista y guionista de cómics, Rubén Mira. Fíjense una cosa, y vamos a hablar hoy y empecemos pues por la carátula. Como pueden observar, esta carátula nos remite, nos recuerda a nada más y nada menos eh, el Ekeko. El Ekeko, gran personaje este del Ekeko. De cierta manera, el Ekeko es un dios de la abundancia, de la fecundidad y la alegría. Y es un personaje principal en celebraciones, sobre todo en Bolivia. Bueno, eh, por aquí nuestro amigo Kebe nos pregunta, ¿cómo comenzar a construir una idea conceptual? Bueno, esto tiene, digamos, como diferentes aristas, diferentes vértices, pero lo importante y sobre todo pues lo que estamos contemplando en esas novelas es como cuál es como el eje transversal, sobre qué versa y sobre qué gravita, digámoslo así, la construcción narrativa. En la anterior, cuando hablamos de 5 de Jorge Barait, hablábamos pues como el tema mismo de la relación de la historia y la memoria, ¿no? Y cómo a partir de esas dos primeras ideas, pues se iba construyendo todo el hilo conductor que obviamente empezaba a crear pues como esta red en la que cada personaje empieza pues como a ahondar en estos dos, digamos como nociones o conceptos. Ya en las otras, por ejemplo, pues ya depende de la preocupación, ¿no? Por ejemplo, en la de John Brunner, pues era más como el tema de, bueno, a cómo estamos hoy, qué pasará el día de mañana, y sobre eso pues ya empieza a generar pues como una proyección particular. Pero bueno, igual eso después le podemos dedicar todo un capítulo. Entonces, arrancamos con nuestro Ekeko, ¿no? Ahí pueden verlo ustedes, ¿no? Este Ekeko particular. Y esta novela, uy, por aquí está María Isabel Olarte, hola, ¿cómo vamos? Bienvenida por acá, por el Face. Bueno, el Ekeko tiene pues este detallito, ¿no? Digamos de este pasamontañas, ¿no? Digamos, inclusive con una estrella roja. Y es porque, de cierta manera, Rubén Mira desarrolla y genera todo un homenaje a esta figura, a todo este mito que de cierta manera no solamente circula por América Latina, sino también por muchas partes del mundo, que de cierta manera es un mito que se ha vuelto pues parte de un marketing. Incluso hay un libro maravilloso que se llama Revelar se vende, donde hacen como unos estudios muy particulares alrededor pues precisamente como de estas ideas, ¿no? Eh, por acá, mi querido hermano Daniel Mauricio Graves se ha unido. Hola, ¿cómo estamos? Por acá también se ha unido Alex Rojas, Mr. Arthur, Jesus. También está Ogutem, ¿no? Por acá, por este lado. Bueno, entonces, Rubén Mira construye esta única novela y la pregunta que responde esta novela, perdón,
es la siguiente, ¿no? Y Rubén Mira, digamos que un buen día se pregunta, bueno, ¿y qué pasaría si yo, uno, uno de los libros más exitosos en la historia? Por acá también me saluda Luis Carlos Barragán. Hola, ¿cómo vas, Luis Carlos? Bienvenido. ¿Qué pasaría si uno de esos libros exitosos de la historia de la revolución, como lo es El diario del Che Guevara, con algunos elementos de la narrativa de William Burroughs, más unos adolescentes en mitad de la selva, más implantes neuronales, más coca, más industrias en conflicto en el mismo Bolivia? Pues el resultado va a ser ese. Es una novela que toma como punto de partida el diario del Che Guevara, que es uno de estos textos que tiene una difusión y una divulgación muy grande. Y pues Rubén Mira, digamos que yo lo conozco con otro proyecto, otro libro que es este, ¿no? De la colección para principiantes. Rubén Mira junto con Sergio Larger hacen como toda esta retrospectiva y toda esta mirada a William Burroughs, este escritor de la época beat. Vamos a mostrar pues algunos apartes de este libro. Digamos que esta colección tiene una particularidad de que tiene no solamente textos, sino que son también narrativas. Entonces, Rubén Mira es un gran conocedor de, digamos, William Burroughs. Por aquí está también Esteban Almeida. Esteban, bienvenido. Qué bueno que se ha unido. Por aquí está también Yamile Angarita. Bienvenida. ¿Cómo estás? Entonces, William Burroughs, para quienes no lo conocen o no lo distinguen, y para los que también lo conocen, pues es uno de los escritores que hizo parte del movimiento Beat. Estamos hablando de un movimiento donde estaba Jackie Urak, conocido por La Carretera. También estaba Allen Ginsberg, que es uno de los más populares poetas de la generación Beat, ¿no? Y también va a estar pues el mismo William Burroughs. William tiene un aporte interesante y es que él es muy adicto a las drogas, ¿no? Digamos que él es bastante junkie. Ahí pueden notar inclusive en su novela Junkie un poco todo esto. Y cuando logra, ¿no? Ya entrar en rehabilitación, indudablemente pues toda esa experiencia, todo ese andamiaje en los alucinógenos, pues le va a ayudar para construir sus narrativas, empezando por El almuerzo desnudo, que inclusive tiene una adaptación brillante de David Cronenberg, y luego pues va a ser la trilogía Nova, que es una de sus exploraciones narrativas más particulares, donde utiliza unas técnicas de escritura para ese momento novedosas y que luego van a tomar en cuenta muchos artistas, que es el cut up, el fall in, ¿no? Y que de alguna manera pues son técnicas de cortar, ensamblar y hacer el montaje. Entonces, de alguna manera Burroughs entiende o empieza, digamos, como a asumir esa lógica muy a lo Sergei Eisenstein, este cineasta ruso que hacía él mismo sus propios montajes en edición de video pues para las películas, ¿no? Y luego pues también hace grabaciones sonoras, ¿no? Donde empieza a capturar como diálogos de la gente y empieza pues a entender que esto también tiene una riqueza exponencial en términos de comprender a la humanidad. Y claro, una de sus principales también como tesis, ¿no? Es que para él el lenguaje es un virus, ¿no? De cierta manera, pues este virus nos ha contaminado a tal punto pues que ha fabricado una realidad y la única manera de vencer a este enemigo es alterando la estructura del lenguaje y por supuesto destruyendo el estudio de realidad, ¿no? Entonces, así las cosas, William Burroughs tiene un bello pasaje y es el siguiente, ¿no? Él, digamos que en algún momento cruza o, digamos, viene a Sudamérica, creo que pasó unos días por estos lares, y de esa experiencia pues sale un texto que es las cartas del Yagé, ¿no? Entonces es como ese William Burroughs en exploración alucinógena y de ahí es que, digamos, Rubén Mira establece esta conexión, ¿no? Entonces dice, bueno, qué bien pues combinar a Burroughs con la cuestión misma pues de toda esta noción o idea del mito del Che Guevara y de lo que es en sí el guerrillero, ¿no? La figura del guerrillero.
que incluso pues hoy en día es altamente estigmatizada, es una figura que de alguna manera ya como que dejó de responder a esos intereses, digamos, como de defensa del pueblo, de las causas justas y demás, y pues ha entrado como en otras lógicas, y eso pues ya es un tema propio de investigación profunda, ¿no? Entonces no vamos a detener eso, pero simplemente es como para mencionar los puntos de partida. Ahora, con respecto al subtítulo, que es el de Una salida al mar para Bolivia, eh, Bolivia pues tuvo, digamos, en algún momento parte de su territorio sí daba con el mar, pero después de unas disputas, una guerra, ¿no? Por acá ha ingresado Roja Maleza. Bienvenido, bienvenida, ¿cómo estás? Básicamente nuestra charla de hoy es sobre, repetimos, la novela Guerrilleros, una salida al mar para Bolivia del escritor argentino Rubén Mira. Es más, es su única novela, no ha vuelto a escribir prosa de esta magnitud. Se enfocó más como en hacer guiones para cómic y otro tipo de propuestas. Pero bueno, es bien interesante esto. Entonces, en principio, pues básicamente la novela, ¿no? Y pues vamos a leer un poco la sinopsis para que se hagan una idea. En la parte, en la contracarátula dice lo siguiente. Año 1984. En las sierras, un grupo de adolescentes pasa a la clandestinidad. Todos tienen una pila implantada en el cerebro y están conectados a una maquinaria capaz de elaborar y reproducir la primera matriz del guerrillero perfecto. Con esa tecnología confían en desatar la revolución continental y asegurar la llegada del hombre nuevo. En la ciudad, dos corporaciones rivales, Bonsai Animales S.A. y Fantasías Entrañables, avanzan en sus respectivos proyectos, reducir a un tercio de tu tamaño a toda la población y convertir los excrementos en ricas y nutritivas golosinas. Dos salidas en pugna para una Bolivia imaginaria y caliente que añora el sonido del mar. Mientras tanto, en la maraña del monte, bajo bombardeos de cocaína, alguien escribe yo. Le dicen che, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Digamos, si así nomás es la sinopsis, fíjense que ya tiene como un poco de, perdón, de elementos de proto-cyberpunk latinoamericano, ¿no? O sea, básicamente, recuerden que cuando hablamos del término cyberpunk, si lo ponemos, digamos, como en una sola línea, significaría como rebelión contra el poder, ¿sí? Eso es básicamente como la declaración honesta que planteaba el cyberpunk, ¿no? Recuerden que cyber viene de cibernética, que tiene que ver con el control y la gestión, y cuando hablamos de punk, pues hablamos básicamente de la rebelión, ¿no? Digamos que es como el término para definir esas dos variantes. Entonces, esta rebelión contra el control nos muestra este grupo de adolescentes. Lo más interesante, por aquí en Instagram está Ramexu se ha unido, saludos, está por acá Dugneiro, está también Robles Edwin, saludos mi querido Robles Edwin, qué bueno que te pudiste sintonizar con esta pequeña transmisión. Entonces está este grupo, también está por acá eh, Otpinson se ha unido, también está Suárez 262, bienvenidos, bienvenidas. Entonces, están estos adolescentes, cada uno de ellos incluso adopta un nombre clave. Y el nombre clave pues tienen que ver con estos guerrilleros que estuvieron por aquí. También está siempre acostado. Hola, bienvenido por acá, por estos lares. Cada uno de estos adolescentes entra, digamos, como en una nueva piel, y esa nueva piel pues va a ser, digamos, como el nombre clave de cada uno de los integrantes que estuvo pues con el Che Guevara cuando estuvo en Higueras, ¿no? Cuando hizo pues todo este plan para de alguna manera pues liberar a Bolivia, ¿no? Recordemos pues que el Che Guevara empieza su trajinar en Cuba, digamos que de cierta manera hace o digamos se enfrenta a una serie de retos, ¿no? Como ministro de Agricultura, gerente, digamos, del Banco Nacional, bueno, un montón de cosas. Por acá dice Esteban Almeida un comentario interesante.
Entonces, consideraría entonces que el cyberpunk no necesariamente está ligado a la visión distópica futurista ultra tecnológica. De cierta manera, los lineamientos iniciales del cyberpunk sí tienen, digamos, como ese componente, digamos, de desarrollo ultra tecnológico, ¿no? Implantes, digamos, tecnología de punta, pero al mismo tiempo que han ganado en tecnología, pues entran en un detrimento totalmente social, ¿no? Entonces, digamos que eh, ahí básicamente tenemos ese asunto. Por acá, del Manil Mauricio me dice, me recuerda un poco Metal Gear. Sí, en parte sí, ¿no? Los proyectos de los soldados genéticos, ¿no? El Solid Snake y su hermano rival, ¿no? Liquid Snake. Bueno, en fin. Eh, de alguna forma, entonces, el libro arranca básicamente pues con este formato de diario, ¿no? Entonces, inclusive nos abre con cuaderno primero y arranca el 5 de diciembre. Estamos, recordemos, en 1984, unos años después del fallecimiento del Che Guevara. Inclusive esto sale como más o menos en cierto homenaje como al 25 aniversario pues de este evento. Y bueno, digamos que toma pues como esa estructura del diario del cuaderno del Che Guevara, ¿cierto? Y básicamente, ¿no? Digamos, ya empiezan como a notarse ciertos componentes que uno diría, esto es muy burroughsiano. Por ejemplo, acá hay uno. Los datos sobre Coco parecen confirmarse, duro y con carácter. Su conocimiento del Parque Nacional será un aporte fundamental. Durante el almuerzo, me informó que la avioneta pertenece a un templo psicoevangélico ubicado en las inmediaciones. Combinan prácticas religiosas tradicionales con elementos de conductismo y psicoanálisis. Suministran al ejército información sobre el estado de las cosas en el Parque Nacional, anticipando momentos de tensión social. Más tarde, el tema se llevó hacia la situación en Cochabamba. De lo conversado se desprende que los sucesos se dificultaron, que dificultaron el contacto realizado ayer en el mercado popular forman parte del azar cotidiano. Hecho mano al fragmento, la memoria, cierto desorden fidedigno, vuelve irremediablemente a los hechos capaces de susurrar el ruido de fondo sobre el cual se recordarán las acciones. Los apuntes de este diario guerrillero son solo la base. Entre sus líneas habrá que escribir. Encima de sus palabras, otras, para que la nueva historia sitúe al lector en medio de las circunstancias. Pienso en ello y en evitar problemas con los próximos contactos al realizar una síntesis de lo ocurrido, ¿no? Así está, digamos, muy bien planteada, digamos, como estas primeras partes. Ahí hay otra cita muy chévere. Hay dos miradas permitidas a su alcance. Una para quedarse fascinado con el paisaje que vamos armando y otra para buscar en él las pistas, los indicios de una trama histórica. Dígame cómo quiere seguir viviendo esta epopeya en continuado, como turista o como detective, ¿no? Entonces, eso también me parece muy importante porque uno siempre que está leyendo, ¿cierto? Digamos que entra pues en esos dos modos, ¿no? Entra o bien como detective o entra como turista, o sea, simplemente como que lee las páginas, contempla la historia ya, o también se dedica, ¿cierto? Digamos como a establecer los vínculos, las conexiones, empieza a tejer teorías, ¿no? Y cómo la historia las va respondiendo. Hay una cosa bien particular y es que digamos que hay un elemento clave, ¿no? Y es que en algún momento nuestro personaje se enfrenta o se choca, digamos, con una valla publicitaria, ¿no? Una valla que de cierta forma va a estar como ahí siempre omnipresente, ¿no? Y ya les digo pues cuál es esta frase, inclusive se repetía al final, pero bueno, sigamos un poco adelante. Eh, no sea tímido. ¿Qué cree que buscan todos los que vienen aquí? Una salida. Los baños son una experiencia que merecía ser vivida. Encontraremos una salida para usted, ¿no? Entonces vamos viendo como detallitos, vamos viendo cosas. Eh, También, digamos que en algún punto, digamos que aquí estamos como Rubén, ¿no? Nos hace, digamos, como un paneo de la situación, como este trasegar de explorador, pues en estas sierras, ¿no? En estas partes remotas, ¿cierto? Los días comienzan a emparejarse en la rutina.
Para sustraer un relato hay que reinventar los sucesos. Por suerte, a partir de hoy tendré compañía en ese trabajo. Temprano llegó Coco. Traía a Joaquín, Pombo y Médico, con el equipamiento para el laboratorio de cocaína. Aprovechando la energía generada, mandé a todo el mundo a trabajar, y Coco salió de nuevo para traer al chino. Lo esperé hasta que los túneles concentraron la atención con la noticia de un nuevo descubrimiento geológico. Debajo de la capa de basura, más allá de los huesos, encontramos un asentamiento de arena, llena de cochinilla, algunas algas resecas que al tornar contacto con la lluvia verdecieron, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cosas, ¿no? Ya como pueden notar, pues estos nombres clave son, digamos, como estos adolescentes que han asumido su rol como parte de este, digamos, como de este grupo insurgente que va a liberar Bolivia, ¿no? A Bolivia, perdón, ¿cierto? Eh, Imagina la cara del indio cuando el cura le ponía la hostia en la boca y después de esperar un rato, en su mejor pose ritual, no pasa nada, no pasaba nada, lo interrumpió Pacho. Los que lo conocían ya comenzaron a sonreír. A partir de tus palabras, ¿estamos en condiciones de afirmar que efectivamente Dios es boliviano? ¿No? Bueno, entonces, cuando ya estamos en este punto, empieza a surgir pues todo este tema de la coca. La coca es nuestra cultura, contestó Inti Inmutable. Quien ríe de ella ríe de toda la civilización andina. No es verdad que su uso estuviese limitado a las castas del imperio incaico. Es hoja sagrada. No verás levantar una cosecha sin coca, ni realizar un bautismo. La hoja es nuestra principal medicina, nuestra moneda. Su masticación, hermana, coca es tierra, ¿no? Y pues recordemos que Bolivia es una tierra cocalera, ¿no? Una utilización del coqueo en el proceso revolucionario debe contemplar la recuperación de su mística inicial y la eliminación de sus aspectos negativos. Por ahora, el uso particular que haremos de la hoja nos integrará a la cultura andina y nos permitirá desarrollar un mayor conocimiento sobre sus virtudes, ¿no? Aquí, digamos que empiezan a ver, ¿no? Digamos como una serie de anotaciones, pues con respecto, digamos, a lo que es, ¿no? La hoja de coca, ¿no? Y digamos también a lo que es como las investigaciones para desarrollar como el sintético. Entonces, ¿no? Por acá, la escuela italiana siguió la tendencia de su fundador, trabajó la hoja en su conjunto, elaborando jarabes y tónicos. Su herencia va desde el vino de coca que tomaban papas y artistas hasta la masiva difusión de la Coca-Cola. La escuela alemana siguió otro rumbo. En 1859, A. Neyman aisló por primera vez el alcaloide. No tardó mucho en convertirlo en un arma de guerra para el ejército prusiano y en extender su uso a distintos tratamientos farmacológicos psíquicos con el joven Dr. Freud como entusiasta difusor, ¿no? Por cierto, hay una serie que están pasando en Netflix, ¿no? Muy chévere, una versión ficcional sobre la historia de Freud que combina pues todo ese tema de la coca, el misticismo y todo como una especie de teoría de conspiración para acabar con el orden en ese imperio austrohúngaro. Recomendada, muy chévere para que la puedan ver, ¿no? Eso hay como nota al parte. Ahora bien, fíjense en una cosa es que yo les había comentado sobre el tema del implante. Resulta que a estos adolescentes, ¿no? Seleccionados previamente, les han hecho un implante desde que son niños. Y este implante, digamos que contiene, ¿cierto? Digamos, hagan de cuenta que es como un chip, ¿no? Digamos como un procesador, pues, ¿no? Que está instalado en sus cerebros, en sus mentes. Y este procesador se activa con cocaína procesada. Entonces, en el laboratorio Escuela Dr. Freud realizamos un almuerzo especial para recibir el año 1984. Ricardo trajo un plato cubierto con una servilleta. Debajo venía una cantidad de polvo cristalino incoloro, todavía húmedo. La primera cocaína producida por la guerrilla. Fui el primero en probar. De inmediato sentí que algo ocurría en mis neuronas. Las escuché confabular una sensación de bienestar físico que se iría afirmando mientras controlaba el desfile de los compañeros frente al plato. Terminada la ceremonia del reparto de las dosis para el día, médico caracterizó el actual momento.
Primera dosis, entrada en área de influencia de la recicladora. Están dadas las dos condiciones para el comienzo de la unificación de memoria individual. La cocaína activará la pila y esta trabajará con el archivo que, bajo el nombre de guerra de cada uno, está cargado en la recicladora. Allí se guardaron las vivencias de los guerrilleros que llevaron esos nombres en experiencias anteriores, además de una serie de datos históricos, geográficos, tácticos e ideológicos que enriquecerán la moral de cada combatiente. La conexión funciona por fluidos psíquicos programables, una mezcla de lenguaje computacional y telepatía. Es importante no ofrecer ninguna resistencia que pueda interferir. Habrá algunas molestias durante estos días, duplicaciones de paisajes, superposición de recuerdos. Cuando sientan que la actividad no es normal, piensen en estas palabras. Libertad y justicia son las claves que orientarán el proceso hacia sus bases de unificación. Cocaína. A la larga, adicción y angustia, dijo Inti. ¿Por qué no masticación? No podemos elegir, aclaró médico. La pila reacciona ante el alcaloide. El estudio de la electrónica del cerebro no está avanzado aún. De lo contrario, sería posible producir los mismos efectos por otros medios. Empíricamente, la cocaína demuestra su eficiencia. No consideré suficientes esas explicaciones científicas, por lo que realicé un corto discurso buscando transmitir al grupo la importancia y seriedad de lo que estábamos intentando. ¿Hay alguno que reniegue de su fusil porque está fabricado por el enemigo? ¿Alguno de ustedes no quiere combatir, no quiere para combatir un arma de la más buena tecnología? Pregunté. La recicladora es para nosotros un arma y la cocaína su pólvora. No podemos medir su alcance, su efectividad todavía, pero pronto la comprobaremos. Todos saben que la pila que llevamos instalada en el cerebro desde nuestra infancia fue colocada por científicos que no eran revolucionarios. Pero gran parte de nuestra suerte se juega en la inteligencia que tengamos para apropiarnos de la tecnología del enemigo y dotarla de una nueva ética, ¿no? Ahí vamos viendo, por acá se han unido otras personas. Daniela Gris se ha unido. Hola Daniela, ¿cómo estás? Marco Leal también, Nicky Izquierdo, Andresiño, saludos Andresiño, Joana Borges también, Camilo José se ha unido, bienvenidos, bienvenidas. Eh, el Alex Miranda también se ha unido, Sergio CG04, Bas Ortiz, Jitwin se ha unido también, ¿no? Maondacan, ¿no? ¿Cómo estamos, Mauro? Bienvenido. Entonces, aquí ya estamos en ese punto donde se hace este bautizo ritual, donde ellos ya se están transformando, ¿no? Y ahí pues ya empieza, digamos, un poco como esta travesía que va pues a recorrer como esos puntos que hizo precisamente también la guerrilla del Che Guevara, ¿no? Y va contando a través de fechas, ¿no? Entonces vamos viendo, eso fue en el 1 de enero, luego vamos al enero 12, ¿no? Vamos ahí. Voy a hacer como unos apuntes bien interesantes, ¿no? Por acá, ¿no? Básicamente dice, comencé a soltarle palabras como soplos. Desprendí de mi boca flores, trenes, astronautas, hojas de papel, lapiceras. Él contestaba acompañando cada asociación libre con un gesto liviano y sorprendente, un nuevo código de palabras-gestos que hacían coincidir distintos ensueños con respuestas de algodón mojadas por el rocío que tocaban la bocina, huellas en la luna arrojadas a un cesto, manchando las manos de los colegiales. Esa libertad de los términos en juego nos asociaba. Y así hubiésemos seguido poniéndonos de acuerdo sobre las cosas de este mundo, pintando metáforas y relojes blandos. Si Pan Divino no hubiese interrumpido el idilio, ¿no? El póster del comandante Guevara, algo dañado por las llamas, fue el último sobreviviente de lo que hoy sucedió. Parecía sonreír como diciéndome, has aprendido las dos virtudes básicas de un jefe revolucionario. Tienes firmeza y tienes ternura. Siento que a partir de esta entrevista su sangre está en la mía. Hemos abierto nuestras venas. Estamos poniendo nuestras muñecas en contacto, ¿no? Y luego viene ya otra parte, ¿no? Entonces esto fue como el cuaderno primero. Y luego viene, uy, por aquí está Fernando Bueno. Bienvenido. Por acá en Facebook está saludando. ¿Cómo estás? Viene la siguiente parte que se llama Piedritas, las piedritas de mi camino. Y esto pues hace referencia a Hansel y Gretel, ¿no? Pues como el tema de cómo construyen una forma de orientarse a partir pues del rastro de las piedritas, ¿no? Y esto pues ya tiene que ver como con una conexión autobiográfica. Bien, insertos amigos, supongo que a todo hombre le llega el momento de contar su historia. Este es el mío.
Ante todo, una introducción. Tengo mis particularidades. No cualquiera puede recordar su nacimiento, yo sí. Mi placenta, un desván de una vieja tienda de comestibles del barrio residencial. Allí floté entre cajones de pollos y cajas vacías recibiendo las visitas que me traían alimentos, escuchando las voces que pedían pollo rostizado, la especialidad de la casa. En primavera vi la luz. Mis parteros me abandonaron envuelto en diarios viejos, junto a las bolsas de basura en la puerta del local. Calle Felicidad, número 69. Su vidriera reflejó mi rostro por primera vez. ¡Qué momento! Resulté hombre. 20 años más o menos. 4 dientes dorados, una mueca que con el tiempo comprendí que era la expresión fija de un dolor pasado. Claro, había tenido una experiencia anterior. Las marcas de tortura en todo el cuerpo se fueron borrando, pero una verruga desmesurada, violácea, aún subsistía y subsiste colgando de mi entrepierna. Sobre cualquier otro aspecto, amnesia total. Entonces, en este punto estamos ya viendo algo muy particular y es que dentro de estos adolescentes pues empieza a surgir, ¿no? Digamos como este yo, ¿no? La idea del yo, esta cuestión como ontológica y hasta qué punto, ¿no? Ese abandono de ese yo inicial, ese yo que estaba, digamos, como explorando las cosas, ¿no? Entra a convertirse y asumir un nuevo yo, una nueva identidad, va a asumir, digamos, como ese rol y es básicamente como si estuviéramos viendo a través como de una resurrección del mismo Che Guevara, ¿no? Bien, entonces aquí vamos, luego vamos a ver ya como a partes y fragmentos de este asunto, ¿cierto? Por acá debemos saber, ¿no? Saqué la mano de la bolsa y colocándole el billete sobre la palma, la empujé hasta ponerla a su alcance. Bienvenido, primer detective boliviano. Me saludó con lentes espejados, un chupetín saltarín en la boca. No se desprendía del chupa desde hace 2 meses. Había prometido dejar de fumar. Todos en la oficina pensaban que el chupetín era la causa de su nueva manera de pronunciar. Claro, este personaje empieza a tener como una especie de ceseo. ¿Ya decidiste tu cabeza condena por el codeo? La D en vez de la R, ¿no? Entonces ahí vamos viendo. Demasiado obvio, el correo funciona controlado por la central de informaciones. Lo dejé pensar, desde el primer round era suyo, simulando que me había sorprendido en mi intención de hablar sobre ese tema. Saqué un billete de 100. Bronson aspiró profundamente, como quien busca retener el olor de la tierra mojada por la lluvia, y tanteó la superficie arrugada del prócer norteamericano. En principio, no te apresures a suponer nada, dijo jugando con el chupetín, en su método de advertencia bastante común entre los orientales, ¿no? Significa que puedes seguir la misma suerte si te metes donde no te importa. Y como ahora sos detective, alguien habrá querido que ya lo estés haciendo, ¿no? Entonces ahí vemos como esa otra función de este otro rol, ¿no? Y dentro de este diario pues empiezan a aparecer también como los nombres de la familia Neyman. Recordemos que fue el que hizo la primera síntesis, ¿no? de este alucinógeno. También, ¿no? Empezamos a ver más adelantico, ¿no? Bajé las persianas, apagué todas las luces, desconecté el teléfono, me desnudé por completo, unté mi cuerpo con sustancia vegetal de hoja de coca, extendí el mantón ritual de los hechiceros incas, me coloqué el calzoncillo, estaba listo para la concentración máxima. Toda una ceremonia, un método indio para establecer contacto entre niveles espirituales. Hay que tener cuidado con él. La potencia de lo vivido por un cuerpo y un alma se resume en un solo instante energético y parte en busca de otra energía a la que localiza mediante un objeto. El fracaso puede motivar la locura, la mayoría de las veces un estado vegetativo catatónico. Y esto pues hace referencia a todo lo que va a ser la experiencia, digamos, de tomar yaje, ¿no? Digamos que también es una cosa bien, bien importante, ¿no? Que vamos a ver ahí, ¿no? Digamos, estas ceremonias que se practican, digamos, obviamente, pues con un grado de responsabilidad muy alto, porque hay gente que lo hace de forma irresponsable, ¿cierto? En fin, seguimos adelante. Lo que no dicen mis libros sobre percepción objetual es que la concentración máxima desnuda con facilidad los días de ayuno. Fui a la cocina a buscar algo de comer antes de salir. Revisé entre los tapers que me habían dejado el abogado. Un menjunje verdoso. Me provocó náuseas. Lo arrojé a la basura. Metí otro antiácido en un vaso. Me metí en la nariz todo el resto de la papelina. Y listo para enfrentar la calle.
Bueno, entonces ahí vamos conectando con este Burroughs, ¿no? Que conoce no solamente el tema de la edición, sino también como el tema de las conexiones ancestrales, ¿no? El tema, digamos, de esas cosas, ¿no? Eso, más que un baño caliente, un Valium, sábanas limpias, un compact con sonido de lluvia, quizás prolongando esa terapia se puede borrar de mi rostro, sacar de abajo de mis uñas de la tierra de Bolivia. Les dejo la receta por si a alguien le ocurre que un día cualquiera se alarga más de lo que dura una vida. Y luego viene lo que es el cuaderno segundo. Eh, Carlos Clavijo está por aquí presente. No, hombre, nunca estamos tarde, ¿no? Nunca estamos tarde. Luego viene lo que es el cuaderno segundo. Entonces fíjense que hubo como un interludio, ¿cierto? Entonces cuaderno primero, primeras incursiones de estos insurgentes. Cuaderno segundo ya como que estamos avanzando en el asunto, ¿no? Y acá dice, prólogo a los apuntes de mis narraciones de la guerra revolucionaria. Y en esto hay una cosa que me parece que puede conectar con lo anterior, ¿no? Con 5. Mi memoria resulta exhaustiva. La mayoría de los hechos puedo recuperarlos desde numerosos puntos de vista. Debe haber vida en el relato como la hubo en la lucha. Mi lenguaje puede resultar escaso de todas maneras. Emprendo nuevas páginas, buscando la verdad más cierta, aquella que permita a los lectores revivir, objetiva y emocionalmente, esos días. Con este ánimo comienzo mis recuerdos, ¿no? De cierta manera, el Che Guevara también ha contado pues con notorias figuras que han hecho biografías sobre él, entre ellas Paco Ignacio Taibo II, ¿no? Es uno de esos escritores, ¿no? Que de cierta manera pues tiene un pensamiento libertario y que de cierta manera hace, digamos, una biografía que pues más allá de idealizarlo, simplemente quiere demostrar como los hechos, ¿no? De alguna manera pues como se tiene que contar, ¿no? Sin hacer agiografía, ¿no? Agiografía es un término que se usa para las biografías de los santos, ¿no? Que son como totalmente idealizadas, como que nunca tienen piso, ¿cierto? Entonces no se trata de hacer una agiografía, ¿cierto? De bolsillo, sino básicamente tratar de tener como un tono, digamos, neutro, ¿no? El golpe fue duro e intentamos amortiguarlo. Estábamos recibiendo una interferencia cuyos alcances no podíamos determinar. Las emisiones de este tipo se repartieron por 2 noches. Al tercer día, el virus se ha extendido del archivo de Arturo al de Pocho, Rolando y Aniceto. Convoqué a una reunión donde participaron médicos Joaquín, Alejandro y Ernestito, en su carácter de ayudante, además de los afectados. Allí determinamos la terapia a seguir. Dormirían por turnos, realizarían un intenso monitoreo en presencia de los despiertos para codificar todo el lenguaje de los sueños y luego conversarlos, en función de que ellos al dormir pudiesen reelaborarlos y resistirlos. Los test de asociaciones se realizaron con resultados satisfactorios, pero toda la tropa estaba en un estado nervioso que no podía atribuirse solamente a la tensión que anticipa la llegada de nuevos combates. Entonces, ahí vamos ya conectando otro aspecto, ¿no? Y es que, digamos, al comienzo, pues la matriz entra y se comienza como a empalmar, ¿no? Empieza a haber como una sincronización entre el yo, ¿cierto? Digamos como que lo recibe y esa matriz, pero al mismo tiempo, pues muy desde el punto de vista de Burroughs, esto también puede tener componentes que empiezan, ¿no? Como a complejizar el asunto y a corromper la cosa. Entonces es donde entra, digamos, el tema del virus, ya lo decíamos pues con el tema del lenguaje, y este tema de las asociaciones, pues es muy recurrente o se parece mucho como al test de Turing, ¿no? El test, digamos, de saber, ¿no? Digamos, si estoy hablando con la máquina o con un ser humano. Eh, Voy aquí a mirar, ¿no? Una cosa, un comentario muy interesante que hacen sobre la obra de Rubén Mira, ¿no? Y esto, pues, se los quiero compartir, me parece muy interesante, ¿no? Y de alguna manera dice, ¿no? A mi entender, la recreación más interesante de los escritos del Che Guevara en literatura argentina hasta el presente ha sido Guerrilleros, una salida de mar para Bolivia, del año 93, única novela publicada de Rubén Mira que podría escribirse en principio como una versión del diario de Bolivia, reescrito por William Burroughs, lo cual no es poco. Guerrilleros lee la realidad, la alucinación argentina desde ese espejo oscuro que le ofrece la boliviana, recorriendo el puente entre ambas, el puente que ambas que trazó el Che Guevara y traza también puentes entre las revoluciones latinoamericanas y la contracultura estadounidense de los años 60. Experimento que resulta en algo que al ojo no avisado
europeos, digamos, no podría parecerle realismo mágico, pero que está más cerca de un cyberpunk tercermundista y latino. Burroughs fue de Latinoamérica, sobre todo la andina, en clave beat, basta leer, por ejemplo, Queer, ¿no? Las casas del Yagé, o algunas páginas pertinentes a El almuerzo desnudo. Y Rubén Mira es el primero en apropiar esa lectura para letras latinoamericanas. Guerrilleros es también una novela puente entre generaciones. En ella están los 60 vistos a través del cristal de esos 90 que en principio, hasta leerla, aparentemente les eran antagónicos en todo. En sus páginas conviven, no siempre de manera pacífica, los guerrilleros que viajan por Bolivia disfrazados de cholas. Eso es un aspecto que me había olvidado contar, ¿no? Que ellos básicamente, para ocultarse de la vista pública, deciden disfrazarse o hacer cosplay de cholas, ¿no? La empresa Bonsai Animales S.A. y sus miniaturas, ¿no? La historia de amor entre un combatiente llamado Chino y su iguana, el concurso en el que los Marines deben romper una gigantesca galleta marinera con los sexos erectos, ¿no? Los guerrilleros que se mueren sumidos en la nostalgia del olor de la ropa interior de las hermanas, eh, o de los sándwiches de milanesa de la madre. El pan rallado es de panadería y hay ajo y un perejil y un poco de pimienta. Toque de nuez moscada. No habría tanto amor si no estuviese envueltos en papel. Y por supuesto está también la Gran Marcha, que ya no es, o sí, la de Mao, sino la de los bolivianos que van por primera vez al mar cargando. Rubén Mira hace literatura con el Diario de Bolivia, pero no al modo monumental de Sábato, incorporando ruinas de la escritura al Che, al monumento que sea su novela, sino intersticial, o sea, digamos como entre capas, ¿cierto? Y con cuidadoso, respetuoso amor va rellenando los hiatos y agregando capas en las escuetas notas del Che, creando un palimpsesto en el que el Diario de Bolivia va entrelazando sus hilos en la trama de la literatura argentina, modificándose y modificándola. Así ocurre el milagro, leído a través de las sucesivas capas de la literatura Burroughs, de las malas traducciones españolas de Burroughs, de la experiencia vital de Rubén Mira, la historia familiar marcada por la pertenencia al PC argentino, por ejemplo, y de todo lo que pasó en Argentina y el mundo desde la muerte del Che en adelante. La derrota de la mayoría de los proyectos revolucionarios latinoamericanos, su ambiguo triunfo en Vietnam y Camboya, la ola de dictaduras amparadas por los Estados Unidos, la caída del muro y el colapso de la Unión Soviética. El Diario de Bolivia engendra otro texto que pronuncia, si no en su escritura, sí ciertamente en su tema y tono, o mejor dicho, descubre, pues ya estaba escrito, aunque oculto, ese otro texto que pueda leerse a trasluz en el Diario de Bolivia, el pasaje de la guerra revolucionaria, el Congo. Si quería compartirles estos pasajes, esto es de una revisión que se hace pues de todos los mitos, ¿no? Digamos, Martín Fierro y todos esos héroes, ¿no? Que han, digamos, liderado la causa. Entonces, eso es básicamente un poco la presentación de esta historia. Pues como vemos, ¿no? Me parece que Rubén Mira explora una serie de recursos y mecanismos bien interesantes para ayudarnos a reflexionar, ¿no? Sobre el tema de las insurgencias y pues de algún modo cómo América Latina pues siempre va a tener en sus narrativas, ¿no? Como estos tropos, ¿no? Estos lugares que ya son como habituales, ¿no? Que digamos como precisamente esa competencia entre grandes empresas, ¿no? Que de alguna manera pues ven en los insurgentes las maneras o los mecanismos para poderse hacer a favor de ciertas cosas. Vemos también pues cómo aquí la población, ¿no? Digamos sobre todo Bolivia pues reacciona más básicamente como ante el Estado, pues digamos en esta novela se ve mucho como esa presencia del Estado. Y lo otro también es como ese romanticismo que hay alrededor pues como de la figura misma del guerrillero, ¿no? Y pues como todas esas ideas que venían pues obviamente de esos primeros indicios, ¿no? De la guerrilla, digamos, en Cuba, ¿no? Que básicamente intentaba derrocar el régimen de Batista, de Fulgencio Batista, y logran derrocar el régimen, pero entonces implantan otro régimen. Lo mismo, pues, de algún modo vemos que en Argentina y Chile se estaban dando esas dictaduras, ¿no? En Chile con Pinochet desde el 73, lo que habíamos hablado la vez pasada en 5,
En Argentina, pues la junta militar, ¿no? Que pues va a crear todo este caos que representa de forma fidedigna la película La Noche de los Lápices. Y de alguna forma aquí hubo como un pequeño intento con Rojas Pinilla, pero bueno, no llegó ahí. Pero recordemos que en esa década de los 50 sí ocurre pues todo este evento de Marquetalia que va a dar inicio pues a la primera formación de estos movimientos guerrilleros que se estaban gestando en el mundo, obviamente, porque de alguna manera siempre tiene que haber como un contrapeso al poder, ¿no? Y eso, pues básicamente es un poco pues esta historia, ¿no? Digamos, muy trepidante, una historia pues que de alguna manera conecta nuevamente un poco lo que veíamos en el Yggdrasil de Jorge Baradit, ¿no? Toda esta tradición de eh, lo que es, ¿no? Como las creencias propias de la región, como esa cultura asociada a lo cosmogónico. Acá pues el componente mismo también de la reflexión sobre la hoja de coca, ¿sí? Que básicamente es como la base cultural, digamos, digamos, de Bolivia en particular, ¿no? Digamos, y sobre todo, por ejemplo, nuestras culturas aborígenes le tenían muchísimo respeto a la hoja de coca, ¿no? Inclusive los indígenas cogis, ¿no? Y este tipo de, digamos, etnias, ¿no? Le tienen, digamos, mucho respeto y por eso la mastican, ¿no? La mambean. Por aquí está nuestro amigo Jair, ¿no? Quahum Tales. Hombre, qué bueno que conozcas este relato. La verdad es muy, muy chévere y sobre todo por la manera en que va como interconectando esas lecturas, ¿no? Digamos, del Diario de Bolivia y también pues a Willem Burroughs, que sé que también es de tu particular agrado. Entonces, además de esto, ¿no? Pues digamos que pone como esta excusa, digamos, de los implantes neuronales, ¿no? Que me parece que son muy, muy chéveres, ¿no? Muy, digamos, como una idea que uno dice, bueno, eso sí podría pasar, ¿no? Porque recordemos que parte de nuestro contexto también es que en cierto grado somos más consumidores de tecnología y no tanto productores. Sí hay cosas, ¿no? Se hacen cosas, pero no es tanto como lo hacen otros países, ¿no? Entonces aquí en este caso, pues digamos que los chips no los fabrican ellos, sino que los hacen o se los insertan otros científicos, como decían ahí, pues que no son simpatizantes de la causa. Y miren cómo en esos comentarios empiezan también a filtrarse un poco, pues, como esas miradas propias desde esa interpretación como obtusa del marxismo, ¿no? Básicamente, pues la de, por ejemplo, no sé, ¿no? Pensar en algo similar a que hay un grupo, digamos, como que canta o hace odas en contra, digamos, de las políticas del Estado, pero entonces para hacerlo utiliza instrumentos yanquis, ¿no? Entonces, es decir, guitarras fabricadas en Estados Unidos, entonces, ¿cómo así? Estamos haciendo una oda al enemigo, pero con armas del enemigo. Esto, digamos, a mi criterio, hablo desde el punto de vista personal, es como una interpretación, repito, como muy obtusa de lo que es en sí la dinámica del marxismo, ¿no? O sea, es una cosa que inclusive también es más profunda, esto requiere, ¿no? Como todo un apartado, pues, para saber concretamente las ideas, ¿no? Pero aquí básicamente, pues, el comentario del personaje es como, ¿y qué? ¿Nos vamos a intimidar por eso? Entonces no, no vamos a dar de hacer revolución porque el arma fue fabricada no aquí, sino por otro bando enemigo. No, pues, nada, pues, esa es nuestra arma, ¿no? Básicamente son nuestros recursos. Sí, entonces son como cosas y posturas que se veían muy formuladas en esa época, ¿no? Y repito, digamos que el Che Guevara ha pasado a un plano en el que ya dejó de ser, ¿no? Digamos, como una figura y entra a ser pues un mito. Y un mito que en algún momento pues fue simbólico, hizo parte, digamos, de todas esas marchas del mayo del 68, pero cuando ya se empieza a explotar, ¿no? O sea, a explotar demasiado eh, su imagen, pues ya empieza a tener como ese tono, ¿no? Ya se vuelve como incoloro, insabor, ¿no? Y por eso, pues digamos que ya pasa la historia y recuerdo mucho una imagen, ¿no? Una caricatura que nos muestra, que nos habla, por ejemplo, de un capitalista sonríe cuando un comunista compra una camiseta al Che Guevara, ¿no? Es una caricatura donde hay como una fila, hay un puesto, un toldo, digamos, de venta de ropa y ahí está la camiseta Che Guevara y pues hay una fila que la está como comprando, ¿no? Entonces eso es, digamos, como el eslogan. Y sí,
Eso es un poco nuestra intención de nuestra charlita de hoy, una cosa pues muy concreta, ¿no? Hablar, evocando un poco a Rubén Mira y su relectura de William Burroughs, ¿no? Me parece que es bien interesante, digamos, lo que él propone allí. Obviamente, pues esta novela en principio se editó por una cooperativa de escritores, ¿no? Básicamente de forma independiente. Y luego, pues ya fue reeditado 10 años después, pues porque el público como que quería nuevamente conectar con esta obra y lo edita la editorial Guiada. Esta versión es del año 2007, ¿no? Se reedita esta obra por parte de Guiada. Y esta novela en particular, para los interesados, se consigue en Mirabilia Libros. Ellos son los que en este momento sé que tienen una que otra copia de esta novela. Entonces, digamos que también muy recomendable si se pueden pasear por su página, ¿no? En particular, ¿no? Bien, eso es un poco, no sé si de pronto eh, tengan algún comentario, quieran, digamos, como hablar un poco sobre estas cosas, ¿no? ¿Qué opinan, digamos, de esto, de que existiese, digamos, como esa tecnología que hiciera posible, ¿no? Generar, ¿no? A un guerrillero perfecto, el hombre nuevo, ¿no? Entonces uno dice, ahí está como la posibilidad y eso es también lo interesante de estas obras de ficción. Estamos haciendo un puente muy chévere. Fíjense que empezamos pues como haciendo, digamos, este giro con Philip K. Dick, luego John Brunner, luego entramos pues con Jorge Barayda en Chile, ¿cierto? Vamos con Rubén Mira en Argentina y ahora, pues como nos citamos en Bolivia, nuestra próxima mirada, nuestra próxima parada en este tour de charlas va a ser la obra de el escritor boliviano Edmundo Paz Soldán, a quien de cierta forma también tuve la oportunidad de conocer. Incluso hicimos juntos un conversatorio hace ya unos años, gracias a IDARTES. Pude, digamos, estar con él y conversar un poco acerca de sus influencias, su obra. Y en particular, vamos a hablar de una de sus obras que tiene como ese índice muy de ciencia ficción, y es la novela Iris, ¿no? Entonces vamos a hablar de Iris, publicada por Alfaguara. Incluso entre los mismos expertos, ¿no? Se habla de que esto fue como un gol, ¿no? A esta editorial porque pues no acostumbra como a publicar ese tipo de narrativas, pero Alfaguara publica Iris. Y también como complemento a Iris vienen las visiones, ¿no? Que es un libro de cuentos relacionado con personajes propios de Iris. Entonces vamos a hablar un poco de esas obras. Por acá viene Esteban con un comentario. ¿Qué tan relevante es el tema de la tecnología en la novela? Nótese que no la he leído. Digamos que la tecnología simplemente es como una parte, digamos, o un componente, digamos, como de lo que es la cruzada que ellos intentan hacer. O sea, simplemente es como un recurso. Y digamos como que no se ahonda mucho más allá de los estudios propios, pues como habíamos indicado, de la descomposición del alucinógeno de la coca. Entonces ahí tenemos como esa parte química, un poco como esa parte científica. La otra parte pues es el chip, ¿no? Digamos como este implante que les hacen en su mente. No se explica mucho, digamos, en sí cómo fue realizado, ¿cierto? Pero entonces como que la tecnología es un recurso para poner en movimiento los mecanismos de la narrativa. No es otra cosa más que eso. Eh, José Luis Salazar, ¿no? Nos comenta, no tengo ni idea de nada, pero está buenísimo esto. Hola, ¿cómo estás? No, sin duda. Pues, a ver, ¿no? Digamos, retomando aquí para los que han llegado un poco tarde en nuestra charlita, pues estamos hablando de la novela de Rubén Mira, Guerrilleros, una salida para Bolivia, en la que se plantea básicamente un relato que arranca en 1984 con un grupo de adolescentes que se internan en las selvas bolivianas. Ellos han sido seleccionados si tienen un implante en el cerebro y el implante tiene que ser activado por cocaína procesada. ¿No? Tienen básicamente que aspirar la cocaína para que el chip se active y esta activación pues lo que hace es que empieza a crear una sincronización entre el adolescente y
su otro yo, que va a ser, digamos, como ese alter ego, ese insurgente encarnado, pues obviamente de las mismas, del mismo grupo que estuvo con Ernesto Che Guevara, y hay uno de ellos que básicamente, de alguna forma, como que se desprende de su yo inicial y entra pues a convertirse en un nuevo Che Guevara, una resurrección del Che Guevara. En medio de esto, pues hay dos empresas que se disputan, digamos, como el control mismo de, de Bolivia, que es, ¿no? Bonsai, ¿no? La empresa Bonsai Animales S.A. y Fantasías Entrañables, ¿no? Esas son como dos empresas que quieren, digamos, como a toda cosa tener el control de Bolivia, y pues también está como toda esa reflexión sobre la idea de los guerrilleros, ¿no? Entonces, básicamente, eso es un poco como nuestro paradigma en nuestra charlita de hoy. Entonces, el próximo lunes estaremos hablando, nuevamente retornamos a nuestro horario habitual, ¿no? El horario, digamos, como de las 7 p.m., no sé, digamos, cuál les parece más indicado si seguimos entonces con esos lunes a las 7 de la noche. Espero que por ahí me puedan responder con algún comentario, si les parece, digamos, que el horario puede funcionar, ¿cierto? Eh, Raúl Vega está por acá. Sí, no, la premisa de esta novela es genial. O sea, es cuando uno dice, oiga, nosotros tenemos material para hacer ficción de la buena, oiga. ¿Qué pasa que no nos hemos puesto juiciosos? Pero fíjense que hay ahí ejemplos chéverongos. Eh, ¿Qué horario, digamos, entonces? Seguimos con el lunes de las 7 de la noche. Espero que por acá por el Face me respondan con algún comentario. Por acá por Instagram, que es como la segunda plataforma. También para que respondan, pues, si les gusta el horario de las 7 de la noche o las 6 de la tarde, ¿no? ¿Cuál les parece más aconsejable, ¿no? La idea es no irrumpir sus dinámicas diarias, sino ofrecerles un rato de esparcimiento. Bueno, eh, entonces vamos el próximo lunes con Iris de Edmundo Paz Soldán. Van a ver que es un mundo bien interesante. Básicamente, él utiliza elementos propios de su cultura, ¿no? Digamos, de su país natal, de Bolivia. Él está radicado en Estados Unidos, es profesor de literatura. Eh, Él, ¿no? Básicamente, pues combina todas sus influencias en esta historia tan particular que me parece que nos vamos a gozar un poco más este asunto. Y hacemos pues el puente mismo con eh, la conexión pues con Bolivia, ¿no? Bueno, por acá me dicen algunos que sí. En las 7 de la noche están más desocupados el lunes, entonces listo. Lunes 7 p.m. vamos a estar hablando de Iris del mundo Pasoldán. Hoy miércoles es un nuevo experimento, básicamente pues es que me parece que hasta el viernes como muy largo rato, entonces toca como un punto intermedio. Este viernes no haremos sesión, estaré digamos apoyando otro en vivo. Eh, entonces nos veremos básicamente el próximo lunes por aquí. José Luis Salazar, ¿no? Me dice que puede estar, ¿no? Presente porque allá son eh, las 9 p.m. en Argentina. Entonces, súper, ¿no? Chévere, chévere ahí que estemos conectando ideas, cosas, ¿no? Bueno, entonces, pues eso es, mis queridos y queridas ficcionautas, en esta sesión de hoy, miércoles, trayéndoles más entretenimiento. Hablábamos de Rubén Mira y esta obra tan particular, ¿no? Que es bien interesante como reflexión sobre los movimientos insurgentes, ¿no? Y como esas utopías latinoamericanas. Por lo pronto, entonces me despido muy cordialmente de ustedes y nos veremos el lunes para otra charlita así bien simpática. Por lo pronto, un fuerte abrazo a todos y todas. Cuídense mucho, que la ficción me los proteja y el diseño me los ilumine, ¿no? Mucho gusto y que estén muy bien, muy buena energía para estos días que vienen. Un abrazo. Listo, y por acá pues vamos finalizando nuestra transmisión.